Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a GI invitarme a este simposio, que la verdad es que está centrado en el paciente y es una de las cosas que los radiólogos creo que más cercanos estamos en estos momentos. Yo soy de los radiólogos que mis adjuntos nos decían que éramos radiólogos de negatoscopio. Nosotros no entendíamos muy bien qué significaba eso y era porque no nos acercábamos al paciente. Ahora hemos pasado a ser radiólogos de monitor, pero poco a poco nos estamos preocupando mucho por lo que afecta al paciente, ¿no? En esta charla voy a tratar otro tema que también cada vez estamos más preocupados, ¿no? Una es la radiación y otra es el contraste que utilizamos para los estudios de tomografía computarizada, ¿no? Seguimos con las balanzas. A los radiólogos generalmente cuanto más contraste mejor, pero tenemos que tener en cuenta que el contraste va a producir unas alteraciones en el paciente no deseables, ¿no? En los pacientes oncológicos, en los pacientes con estudios cardíacos, el contraste intravenoso es fundamental, pero tenemos que decidir qué contraste vamos a poner en determinados grupos de riesgo y qué cantidad de contraste. Hay una serie de estudios importantes, especialmente en pacientes oncológicos, donde se ve que cuando estudiamos las lesiones renales agudas en pacientes ingresados en un hospital oncológico, hasta un 12% de pacientes ingresados desarrollan una lesión renal aguda. Esto aproximadamente se produce a partir de las 48 horas de ingreso. Como los americanos siempre están mirando el impacto económico, vieron que el aumento hospitalario del ingreso de los pacientes conllevaba consecuentemente un aumento del gasto. Aquí en España se ha calculado que una lesión renal aguda en un paciente aproximadamente cuesta unos 4.100 euros. O sea que aquí también estamos un poco controlando el gasto. En este estudio analizaron mediante un estudio multivariante qué pacientes eran los que influían más en el desarrollo de nefropatía aguda en pacientes ingresados en un hospital oncológico. Y vieron que muchas veces la causa de esta nefropatía, o los culpables, éramos los radiólogos al administrar contraste intravenoso. Y era el factor más importante, aparte de la toma de antibióticos, quimioterápicos, etc. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer concienciarnos del uso del medio de contraste intravenoso en estos pacientes. Hay varias guías para tener en cuenta el tipo de contraste que utilizamos y valorar la función renal del paciente. Nosotros seguimos la de la Sociedad Europea de Radiología Urológica, que ahora está en la versión 9.0 y tienen a disposición en la página web de la sociedad, en la que define la nefropatía inducida por contraste como la disminución de la función renal en los 3 días siguientes a la administración de contraste intravenoso, siempre que descartes cualquier otra causa de alteración de la función renal. De forma cuantitativa, se establece como un aumento de la creatinina sérica superior al 25% del valor basal o un aumento de 0,5 miligramos por decilitro. Sabemos que hay muchos factores de riesgo que influyen en el desarrollo de nefropatía. Algunos son por parte del paciente y otros por parte del procedimiento. Está muy claro que los pacientes que tienen ya insuficiencia renal con tasas de filtrado glomerular menores de 45, pacientes que tienen nefropatía, es importante los pacientes que están deshidratados, cardiópatas, hipotensos, mayores de 70 años, pero también hay que pensar que la administración de contraste intravenoso, especialmente en este tipo de pacientes, aumenta la prevalencia de la nefropatía. Es importante la administración intraarterial, sobre todo. Ahí sí que hay muchos estudios en metaanálisis que demuestran que el uso de contraste intraarterial condiciona en determinados pacientes el desarrollo de una nefropatía, pero también se ha establecido que los contrastes de alta osmolaridad o dosis elevados o dosis repetidas en varios días, especialmente en pacientes oncológicos, que les hacemos muchos controles, aumentan la tasa o la prevalencia de nefropatía inducida por el contraste. Pero la importancia del contraste intravenoso en el paciente oncológico nadie se la plantea, ¿no? Es esencial tanto para el diagnóstico como para la estratificación de las neoplasias, el seguimiento de los pacientes y la valoración de las complicaciones, ¿no? Es bien sabido que los pacientes oncológicos desarrollan tromboembolismos pulmonares y el diagnóstico que hacemos mediante el angio-TAC es preciso la utilización de un buen contraste intravenoso para ver los defectos de represión.
También se está viendo la relación que hay entre el contraste intravenoso y los tratamientos quimioterápicos. Hay algunos estudios que han determinado que en los pacientes en los que posteriormente de dar quimioterapia desarrollan más riesgo de nefropatía que en los pacientes a los que no han tenido tratamiento quimioterápico. Y al revés pasa exactamente lo mismo. En pacientes en los que se le ha hecho un tratamiento con cisplatino, si previamente ha tenido una tomografía computarizada con contraste intravenoso, tienen mayor riesgo de desarrollar nefropatía inducida por el contraste. Y esto es debido a que tanto la quimioterapia como los medios de contraste tienen los mismos efectos sobre el riñón, es decir, ocasionan una vasoconstricción, secundariamente una isquemia y al final un daño endotelial. El mejor parámetro para ver el estado de filtrado renal del paciente es la tasa de filtración glomerular, pero esto realmente se hace en pocos centros, generalmente se hace dentro de unos ensayos clínicos, pero en la práctica habitual lo que debemos analizar es la tasa de filtrado glomerular estimada. Para eso hay diferentes fórmulas. La que aconseja la Sociedad Europea de Uroradiología es la CKD-EPI, que es esa fórmula súper larga que viene ahí, que si no tienen un residente para meter los datos, hay una aplicación gratuita que tienen a disposición en diferentes plataformas de móviles, que es el Nefrocal. Con el Nefrocal lo que hacemos es meter la cifra de creatinina sérica, ponemos la edad del paciente, el sexo y la raza, y nos da la tasa de filtrado glomerular estimada y en qué estadio está de insuficiencia renal ese paciente. De esta forma, si valoramos el estado de la función renal solo con la creatinina en pacientes oncológicos, aproximadamente un 7% de estos pacientes nos van a dar cifras alteradas. Pero si utilizamos tanto la creatinina sérica asociada a la tasa de filtrado glomerular estimado, esta prevalencia aumenta mucho más. Por lo tanto, lo que es aconsejable es utilizar la creatinina asociada a la tasa de filtrado glomerular estimada para valorar el estado de la función renal del paciente. Nosotros esto lo valoramos de la siguiente forma. Sentamos a los analistas y a los informáticos y dijimos que necesitamos la tasa de filtrado glomerular del paciente, y ahora de forma automática en los listados de las exploraciones que llevan contraste intravenoso, aparte de los datos demográficos del paciente, del tipo de exploración, tenemos la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular estimada de la última analítica disponible en la historia clínica del paciente. Si el paciente es un paciente que no tiene una analítica reciente o es un paciente externo, últimamente tenemos este dispositivo portátil que es muy parecido a la determinación de glucemia digital, y en aproximadamente un minuto nos da los datos de la creatinina sérica y de la tasa de filtrado glomerular estimada. Esto no lo hacemos en todos los pacientes, porque las guías así lo aconsejan. Un paciente que no tenga factores de riesgo, que le pregunta si no ha tenido ningún problema renal y es menor de 70 años, pues no, le ponemos el contraste directamente. Pero en los pacientes donde nos dice que ha tenido un problema renal, o todos los pacientes mayores de 70 años o que tengan historia de diabetes, de hipertensión gota, sí que hacemos esta determinación. Aunque las casas comerciales dicen que esto es maravilloso y que es fenomenal, la verdad es que lo hemos comparado con los datos de laboratorio, y lo cierto es que cuando la cifra de creatinina es de 1 o inferior a 1, se aproxima con mucha fidelidad a la determinación analítica, pero cuando es mayor de 1, la verdad es que el rango de variabilidad es bastante grande y hay que tener un poco de cuidado, porque las tiras que se utilizan para esto son muy sensibles a la temperatura, tanto a la temperatura corporal del paciente como la que hay en la sala de tomografía computarizada. De esta forma, lo que hemos realizado es un protocolo para ver qué tipo de contraste administramos en función del estado renal del paciente. De esta forma, en los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular estimada menor de 60, utilizamos un contraste isosmolar. Si esta tasa es menor de 45, asociamos hidratación del paciente, y si la tasa es menor de 30, como dicen las guías de la SUR, no administramos contraste intravenoso. ¿Por qué utilizamos un contraste isosmolar? Pues bueno, aquí les muestro la evolución que han tenido los contrastes en los últimos años. Primero se desarrollaron los contrastes hiperosmolares, luego los hiposmolares y últimamente los isosmolares. La nomenclatura es un poco confusa porque el isosmolar tiene menor osmolaridad que el hiposmolar. Aquí realmente
El contraste isosmolar lo que tiene es una osmolaridad muy similar a la sangre, a diferencia del resto que la tienen mayor que la sangre. La osmolaridad del medio de contraste se relaciona con la tasa y la severidad de la nefropatía inducida por el contraste. Por este motivo utilizamos los contrastes isosmolares en estos pacientes de riesgo. Además, hay diferencias entre los contrastes. Si utilizamos contrastes en pacientes oncológicos con función renal normal, vemos que las tasas de inducción de nefropatía con el contraste isosmolar es mucho menor que con el resto de contrastes. Aparte, hay cosas que no tenemos muy en cuenta, pero que son importantes, como es el dolor en el sitio de punción, la sensación de calor. En los pacientes oncológicos esto es mucho más intenso, pero también es verdad que con los contrastes isosmolares, tanto la sensación de dolor como de calor es menor en los pacientes. Y esto es importante porque, por muy buen TAC que tengamos y muy buen protocolo que hagamos, si el paciente se mueve durante el estudio, vamos a tener que repetir la exploración, incluso administrándole otra vez contraste intravenoso. Si cogemos grupos más desfavorecidos de pacientes oncológicos, ya con cifras aumentadas de creatinina, las cifras de inducción de nefropatía también son diferentes en función de la osmolaridad del contraste. Los contrastes isosmolares producen menos nefropatía en este grupo de pacientes oncológicos. Hay otros grupos que aún tienen mayor riesgo de producir nefropatía, que son los pacientes con cifras ya elevadas, con insuficiencias renales establecidas, que aparte tienen otros factores de riesgo como la diabetes o la toma de medicamentos nefrotóxicos como los quimioterápicos. En estos tipos de pacientes, los contrastes isosmolares inducen en mucha menor proporción la lesión renal aguda que en el resto de contrastes intravenosos. Pero los contrastes, como he dicho anteriormente, son esenciales para la valoración de los pacientes oncológicos. Especialmente, últimamente estamos viendo complicaciones ocasionadas por los tratamientos quimioterápicos que las vamos a diagnosticar exclusivamente cuando vamos a ver captaciones de contraste en las asas intestinales, por ejemplo, con esta enteritis ocasionada por capecitabina. O también cuando queremos evaluar realmente si un stent en una vena cava superior está funcionando adecuadamente o está trombosado. En estos casos, utilizar un contraste intravenoso es fundamental para el diagnóstico preciso de este paciente. Muchas veces los radiólogos queremos cuanta más densidad mejor, pero a veces no es importante que el contraste sea muy denso. En este caso de arriba podemos ver un trombo en una vena pulmonar que acabó desgraciadamente con la vida del paciente, y vemos que no tenemos ningún tipo de artefacto utilizando contrastes con una concentración de yodo de 320 miligramos de yodo. Asimismo, hemos realizado estudios de perfusión con TAC. Esto es un estudio de una tesis doctoral que dirigimos recientemente, en el que se ha demostrado que la caracterización con tomografía computarizada con perfusión es superior en el diagnóstico benigno maligno de las adenopatías medias clínicas comparado con el PET con glucosa acabada con FDG. En todos estos estudios también utilizamos contraste de 320, es decir, para la tomografía computarizada de perfusión no es necesario utilizar elevadas dosis de yodo. Este es otro estudio que hicimos en pacientes tratados con radioterapia para ver la evolución y las alteraciones de los valores de perfusión con TAC, y en todos estos pacientes también utilizamos 50 centímetros cúbicos de un contraste isosmolar de 320. No hace falta utilizar elevadas densidades de yodo porque la calidad de los estudios es suficiente. Hay otras alteraciones relacionadas con los medios de contraste que parecen de segunda división, pero que hay que tener en cuenta, como las náuseas y los vómitos. Los contrastes isosmolares tienen mucha menor efectos adversos de este tipo, de náuseas y vómitos, que nos pueden perjudicar a la hora de realizar el estudio, ¿no? La sensación de calor, como hemos comentado en una diapositiva anterior, también es proporcional a la osmolaridad. Los contrastes que tienen la osmolaridad más parecida a la de la sangre producen menos sensación de calor en el sitio de punción. Si disminuimos la velocidad de administración de contraste, consecuentemente la reducción de la sensación de calor también es equiparable. Nosotros siempre aconsejamos en los pacientes oncológicos administrar el contraste intravenoso en los reservorios subcutáneos. Los reservorios que se ponen actualmente son de alta presión y se pueden reconocer porque tienen 3 puntos formando un triángulo, y por palpación se pueden reconocer, y utilizando agujas de seguridad tipo Gripper podemos administrar a velocidades de 6, y el paciente la verdad es que
no tiene esa sensación de calor como cuando haces una venopunción en la vía antecubital. Últimamente se ha descrito que los contrastes intravenosos también, o en este caso eran intraarteriales, también ocasionan una variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, alteran la frecuencia cardíaca durante la administración de contraste o producen extrasístoles. Esto hasta ahora no nos daba mucha importancia, pero últimamente, cuando hacemos estudios de CardioTac, pues todo el mundo que hace CardioTac sabe que si hay una alteración de la frecuencia cardíaca durante la adquisición de las imágenes, estas imágenes no van a ser válidas para el diagnóstico y vamos a tener que repetir el estudio. El CardioTac es un ejemplo fundamental de un uso adecuado de un medio de contraste porque hay un montón de características que van a influir en una adecuada adquisición y calidad de las imágenes, como es la concentración de yodo, la producción o no de arritmia, la sensación de calor para que el paciente no se mueva, no tenga náuseas, o la osmolaridad del medio de contraste. Últimamente estamos realizando estudios en menos de un latido cardíaco y eso significa que tenemos que administrar el contraste de tal forma que en aproximadamente 250 milisegundos necesitamos tener la mayor cantidad de contraste y de una forma muy homogénea. Por lo tanto, es un punto muy crítico el estudio de CardioTac para realizar el contraste intravenoso. Estas son imágenes obtenidas también con contraste isosmolar, con 320 miligramos de yodo. No utilizamos contrastes con mayor cantidad de yodo porque creemos que es suficiente para obtener una calidad de imagen óptima para el diagnóstico de las alteraciones en las arterias coronarias. De hecho, en este metaanálisis se pudo ver que los contrastes isosmolares tienen mayor calidad subjetiva en el radiólogo de imagen que los contrastes hiperosmolares. Por eso, yo en todos los estudios de angio-CT, independientemente de la funcionalidad, siempre utilizamos contrastes isosmolares porque subjetivamente creemos que la calidad de la imagen es mejor que en el resto de contrastes. El protocolo que utilizamos nosotros en CardioCT es utilizamos un contraste isosmolar de 320 con un volumen entre 70-80, 6 de velocidad, siempre empujando para compactar el bolo con suelo fisiológico, 50 mililitros a la misma velocidad que administramos el contraste intravenoso. Todos los pacientes los beta bloqueamos y les damos nitroglicerina para dilatar las arterias coronarias. Y de esta forma tenemos este tipo de imágenes donde podemos evaluar las placas de ateroma, como tenía este paciente, que era otro factor de riesgo, que es ser jefe de servicio. Tenía una estenosis del 50% en la DEA proximal y se le puso un stent. Por lo tanto, creo que los radiólogos nos tenemos que acercar al paciente, tanto preocuparnos no solo por la radiación que le estamos ocasionando, sino por la posibilidad del daño renal y saber elegir el tipo de contraste para evitar, especialmente en los grupos de riesgo, el desarrollo de nefropatía inducida por el contraste. Muchas gracias.